Entonces, cuando te mueres, pues hay ese proceso al que nosotros siempre guiamos a los muertitos, como los llamaba Paloma, para que lleguen a término y que lleguen al otro lado. Pues es un proceso simbólico, puede ser un puente, puede ser un camino, puede ser un túnel. Lo importante somos tú y yo. Estupendo, fenomenal. Voy a acercarte el micrófono. Sí, como tú quieras. Bueno, Sol, te voy a tutear porque así lo hemos convenido. Por supuesto. ¿Qué es esto que me estás diciendo de que en Galicia nos llaman para es un dar hecho, charlas? Es un hecho. Es decir, que toda Andalucía se nos rifa, por ejemplo. La parte de Castilla también, pero por ejemplo hay la parte de Cataluña y la parte de Galicia que se conoce que o no les interesan estos temas, pero no suelen organizar jornadas periódicas, digamos, o que nos hayan invitado alguna vez, ni tampoco gente que nos llama a título particular para organizar cosas. No me preguntes por qué, porque creo que es la tierra de las meigas. Claro. Entonces, creo que estos temas deberían de interesar muchísimo, pero no sabemos por qué. Yo te lo digo como fenómeno, no lo sé. ¿Y siempre ha sido así? Siempre. Llevamos 30 y tantos años y en Galicia yo he ido a Vigo a un congreso muy importante que hubo, pero bueno, fue en el 90, ahora hace ya un porrón de años. Y no ha vuelto a haber ninguna cosa así como grande que nos hayan invitado. No. ¿Cómo le explicarías a la gente lo que haces? A la gente que no está familiarizada con el mundo del misterio y la parapsicología. Bueno, pues primero explicarles qué es el fenómeno paranormal. El fenómeno paranormal es el fenómeno para el cual hoy no tenemos una explicación razonable. Esa diríamos que es la definición oficial. Por lo tanto, la parapsicología es la ciencia que se ocupa de la investigación de los fenómenos paranormales. Esa es una definición corta para que la gente lo comprenda. Los fenómenos paranormales son muy variados, porque tienes desde la telepatía, la precognición, todos los defectos físicos, todos los efectos parabiológicos, que están perfectamente catalogados. Hay tratados de parapsicología fuera de España y hay cátedras de parapsicología fuera de España, cosa que aquí no hay, pero eso existe. Yo os lo digo para que no pensáis que la parapsicología es como una afición bueno, pues eso, de amiguetes, ¿no? Que se reúne y tal, no, tiene sus protocolos, tiene sus digamos, la utilización de aparatos para utilizarlos para poder investigar estos fenómenos. Hay luego toda la parte de los sensitivos, que tienen esa capacidad de ver lo que los demás no vemos, pero que puede aportar esa información a la investigación. Y luego varias características de EPTA, del grupo al que pertenezco y que creó el padre Pilón en el 87. Bueno, pues primero no cobramos a nadie porque así lo estableció él. Luego hay un protocolo de actuación en el que hay hay unas directrices que seguimos desde los comienzos, que ahora ya los haces como cuando conduces un coche, lo haces ya automáticamente, los movimientos. Pero claro, al principio tienes que atenerte a ese protocolo establecido, que es la medición física primero para desechar causas naturales, y luego cuando esas causas naturales ya no puedes acogerte a ellas, entonces entran en funcionamiento los sensitivos. En este caso tuvimos a Paloma como vidente, como tú bien sabes, Paloma Navarrete, y tenemos también a Aldo, que su característica es la mediunidad. Así que te he puesto delante qué hacemos. Y siempre acudimos a llamadas. Nosotros nunca nos metemos en ninguna parte donde no nos hayan llamado previamente. Yo siempre lo explico en las charlas así de divulgación, que somos un poco como la central de los bomberos. Tenemos la llamada, esa llamada de socorro, digamos. Yo contesto la página web que tenemos un correo en el que también recibimos, en fin, solicitudes de ayuda o de consejo, en fin. Hay la llamada telefónica, hay el boca a boca, en fin, como en todas las actividades humanas, ¿no? Y entonces yo tengo que empezar a llamar a los demás, ponernos en contacto, a ver qué día pueden, porque claro, todos tienen sus actividades. La parapsicología, por mucho que nosotros entendamos y nos guste y lo hagamos,
pero económicamente al no cobrar, pues tú imagínate que no podemos ninguno vivir de eso. Todos tienen sus actividades. Así que nos ponemos en marcha, yo trato de coordinar el grupo, porque claro, si es dentro de aquí de Madrid es más fácil, porque siempre tanto la ida, la venida y la estancia en la casa o en el lugar, pues es más corto. Y si tenemos que trasladarnos ya, pues que estemos a 1 hora o a 2 horas de Madrid, bueno, hemos llegado a ir a investigaciones cogiendo trenes y de todo, pero bueno, ya tiene que ser un caso, como te diría yo, como muy contrastado para que nosotros nos pongamos en marcha y que podamos sufragar los gastos que implica pues el viaje, una noche que tienes que hacer donde estás y luego la vuelta, ¿entiendes? Mantenernos en un viaje de estos tenemos que tener mucha seguridad de lo que vamos a investigar y no ante cualquier llamada que nos dicen que oyen ruidos, por ejemplo, pues podemos trasladarnos. Y imagino que el nivel de demanda, esas solicitudes que recibís Sí, al correo, sí. fluctuaría a lo largo del tiempo. ¿Habrá momentos...? Bueno, vamos a ver. Yo te diría que yo puedo recibir 50 o 60 correos al mes, pero de esos hay una gran parte que son de asesoramiento, que es decir, que yo contestando el correo, diciéndoles más o menos, orientándoles, ¿no?, lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer, pues se solucionan. Luego hay algún caso, por ejemplo, 2 al mes o así, que ya me chocan por las costumbres que tienes, y entonces ya pido un teléfono de contacto para hablar. Te chocan en el sentido de que sí te parecen investigables. Claro, porque es que ya la costumbre te dice, cuando la gente te cuenta su problema, si el problema, imagínate, puede ser soledad, incomunicación, problemas familiares. Tú no imaginas la cantidad de cosas que podemos llegar a ver nosotros como grupo. Pero luego hay unos cuantos... Perdona, Sol, que me ha parecido muy interesante lo que has dicho. ¿Cómo que soledad? Es decir, que una persona puede que se invente algo porque está sola. No se lo invente, pero sí que dé un valor a un ruido que oye. ¿Me entiendes? Como una cosa tremenda. Pero no olvides que la persona sola, solamente sola, no da ese valor. Pero imagínate que es una persona que se ha metido en internet, ha consultado cosas, cosas que son, para mí, hacen mucho daño. Porque si hay un fenómeno paranormal, claro que yo les hago caso, a ver si tú me entiendes. Sí. Pero claro, es que hay cosas que te dicen, bueno, es que claro, he ido aquí, que en mi calle hay una vidente, y entonces, claro, me ha dicho que es que tengo espíritus malignos en casa. El espíritu maligno no existe, Alex. La maldad existe, pero de otra manera. No hay espíritus malignos, eso es en las películas. Es lo mismo que los zombies, o es lo mismo que los muertos que vienen a tirarte del pelo. Vamos a ver, todo eso es película. Unas veces película que has visto y otras películas que tú mismo te montas por lo que has oído previamente y que lo has dado por cierto. Es decir, hay una gran desinformación, ¿eh? Los muertos son gente simpática, son gente que puede tener problemas y de hecho les ayudamos, pero hemos ayudado a montones de ellos. Todos mis libros, fíjate que he recorrido ya 5 contando casos nuestros y casos de fallecidos que necesitan ese empujoncito, porque nadie se queda cerca nuestro porque quiere. Son gente, mejor dicho, es porque quiere, no es porque les obliguen, pero se quedan pues porque creen que todavía han muerto demasiado pronto, porque no se han dado cuenta que se han muerto, si se han muerto muy, imagínate, de un accidente, de un infarto fulminante. Piensa que hay mucha gente que no cree que hay un más allá, entonces se muere y se encuentra en un lugar que no entiende, que oye, que ve, que se puede mover, pero que no sabe dónde está. Y se agobia mucho y se angustia mucho. Hay mucha gente de esa que hemos ayudado. O gente que quiere ver cómo se desarrolla sus hijos sin él o sin ella. Hay problemas de celos. A ver qué va a hacer mi marido o mi mujer ahora que no estoy yo. Hay asesinos.
Claro, es que dices los... Asesinos que no quieren pasar al otro lado porque tienen miedo al castigo, porque tienen un sentimiento de culpa tremendo y se creen erróneamente que existen los tizonazos, vamos. ¿Tú me entiendes? Los tizonazos. Sí, el castigo de fuego y sangre y fuego, vamos. El infierno literario. Claro, ¿no? que no existe ya. El Papa Juan Pablo II ya lo dijo que no. Pero bueno, que no es un lugar, es un estado de ánimo de la persona. ¿Por qué? Por el sentimiento de culpa, porque te das cuenta de lo que has hecho y estás horrorizado, porque ya no puedes solucionarlo. Pero también hay asesinados que están indignados porque les han matado y lo que quieren es venganza. Por eso hemos tenido 2 casos. ¿Me entiendes? Lo que quiero decirte, que el hecho de que se queden cerca después de morir, que es algo transitorio, porque cuando quieren pedir ayuda se les da, pero están en una situación de bloqueo en el que ni se les ocurre siquiera pedir ayuda. Entonces ahí estamos nosotros para ayudarles, porque les tienes que hacer ver y les tienes que hacer recapacitar de que su lugar es seguir el camino. Claro, pero cuando decías que hay asesinados, por ejemplo, en busca de venganza, ellos pueden tener esa sed de venganza, pero no pueden hacer nada al respecto. No. Sí, por eso te digo que ellos, los muertos no hacen nada físicamente a los vivos. Pero sí, mira, tuvimos un caso muy curioso. A este señor, bueno, en un momento determinado, pues un grupo de personas le pegaron 4 tiros al lado de su casa y lo mataron. Y él pudo comprobar cómo después de ciertos años en que su viuda y su hija única vendieron la casa, se la vendieron a un señor. Pero imagínate la cara del muerto cuando comprueba que ese señor que había comprado su casa era uno de los que había intervenido en su asesinato. Entonces, claro, empieza a producir fenómenos pequeños para agobiarles, para que se fueran de su casa. Y todo lo que nos hablaba se decía, es que lo que no quiero es que estén en mi casa. Yo le comprendía un poco, a ver si tú me entiendes. Él lo único que quería es que se fueran de su casa. Y claro, pues hacía, no creas tú que fenómenos grandes como un poltergeist, que son fenómenos mucho más espectaculares, y los produce una persona viva. Así que por eso te digo que no tiene nada que ver. Pero claro, les hacía la vida imposible, y yo creo que estuvimos 2 o 3 años investigando ese caso y fíjate qué curioso, es que te cuento el final porque es como de película, ahí sí que se podía haber hecho una película fantástica con este caso. Pues que un buen día vamos a ver, la mujer de la casa, la dueña actual del presente de la casa, me llama y me dice que su marido se había muerto de un infarto. Bueno, entonces tuvimos una gran curiosidad por saber si ese fantasma que se había quedado ahí como venganza y como rencor, porque estaban estos habitando su casa, pues vamos allí, y me acuerdo que en ese caso estuvo Paloma todavía, y estuvimos hablando con Paloma con él, y le dijo, no, sí, el muerto reciente, el pseudo asesino, te quiero decir, ¿no? Porque no sé si él pegó el tiro o iba en el grupo. Eso es lo que nos fue muy delicado al preguntar esto, ¿no? Pero sabíamos que había intervenido en el tema. Entonces, bueno, pues cuando este señor muere de un infarto, vamos allí a ver si el fantasma seguía allí. Y no apareció. Fíjate qué curioso. Y entonces cuando le preguntamos al muerto reciente, oye, ¿has visto a fulano? Y me dice, sí, le he visto, hemos estado charlando y está todo arreglado. Ya se ha ido y yo me voy a ir ahora en cuanto me despida de mi familia. ¿Tú te comprendes cosa más rara que eso? Es decir, y siempre te queda la gran pregunta. ¿El fantasma consiguió que le diera el infarto? ¿Sabes lo que digo? ¿Intervino de alguna manera para que se fuera de su casa? Pues no lo sé, eso es una pregunta que te dejo a ti y lo dejo a los oyentes para que cada uno se imagine el final que le hubiera gustado de la historia. ¿Y vosotras llegasteis a decir a esta persona que se hace con el piso y que estaba en el grupo que acabó con la vida del primer muerto del que hemos hablado? ¿Le dijisteis
tú has hecho esto. No, pero verás, Tú has matado a esta persona. es que nos lo dijo el muerto delante de ellos. Claro, el muerto, es decir, hablando con Paloma y hablando con otro medium que llevamos allí, empezó a hablar, bueno, se empezó a insultar, como no te puedes imaginar, porque me habéis matado. Entonces, Pero claro, eso solo lo escucha Paloma. no, vamos. Bueno, si es el medium, no, porque el medium incorpora. Entonces, el fallecido habla con la boca del medium, que es lo que nos pasa ahora con Aldo. Todos podemos hablar con esa persona fallecida. Paloma no, porque era vidente. Entonces, Claro. Paloma lo que hacía era, hablaba mentalmente con el fallecido y nos contaba lo que el fallecido le decía. Pero claro, cuando... Pero Aldo se deja poseer por el No, espíritu. bueno, no se llama poseer. Es que contacta de tal manera que el muerto le utiliza su voz para poder manifestarse, porque claro, ellos ya no tienen la caja de fonación, entonces no pueden hablar, nunca podrían hablar. Entonces, tuvimos a Daniel Chumillas también en el caso este, que no estaba todavía, estuvo todavía con nosotros Daniel, y luego ahora está Aldo. Te quiero decir que nosotros echamos siempre mano de personas que tienen estas capacidades, porque nos ayudan a resolver los conflictos que tiene la gente, porque hay conflictos del más acá, pero hay conflictos del más allá. Mira, curiosamente, te voy a decir una anécdota. El otro día estuvimos en un congreso fuera de Madrid, y en el coloquio alguien nos dijo, hombre, porque por todo lo que contáis, vosotros sois psicólogos, pero de vivos y de muertos. Y fíjate, me quedé con esa cosa y digo, oye, tienes razón, porque cuando hablamos con los vivos y tratamos de solucionar el problema que tienen, ¿no?, pues tenemos que actuar como psicólogos. Y luego, cuando estamos con el muerto, que claro, ahora ya soy yo la que ayudo a Aldo digamos, a encarrilar la sesión de mediunidad, pues claro, yo tengo que actuar también con una gran psicología para esa persona fallecida y para comprender el problema que tiene. Porque mi papel es encauzarle al otro lado. Tú no eres medium ni... No, yo no tengo ninguna capacidad paranormal. Vidente, no, vale. No tengo. Mi papel en el grupo es como periodista. Yo llevo los archivos, llevo la página, nuestra, contesto el correo, coordino al equipo y, por supuesto, sé mucho de parapsicología, que eso también es muy importante para cuando quieres ayudar, porque tienes que saber discernir lo que puede ser un fenómeno real al que no lo es, o si es un fenómeno del más acá o del más allá, porque los hay. Entonces eso tienes que entender y tener experiencia. Y de este caso del que me has hablado, dices que lo que se producía eran pequeños fenómenos, Sí. que no era un poltergeist. No, el poltergeist es espectacular. Y además has dicho que el poltergeist es una... Persona viva, siempre. Vale, necesito que me expliques los pequeños fenómenos pues de mira, que hablamos y normalmente el fallecido, lo que tú notas más es su presencia. Es como una especie de campo energético que se produce con la presencia de esta gente, y que entonces tú, aunque no seas sensitivo, notas algo raro, notas una presencia, notas que hay alguien en tu casa. O bien pequeños fenómenos, porque son muy fáciles y con muy poquita energía, encender y apagar una luz, o que se encienda y se apague la televisión, por ejemplo. Pero siempre, como te digo, los fenómenos son muy suaves, muy, muy, muy ligeritos. Es más la sensación, y sobre todo, claro, que es lo que yo pregunto siempre, ¿habéis tenido un fallecimiento reciente y desde ese momento han empezado los fenómenos? Porque eso lo preguntamos siempre. ¿Cuándo han empezado los fenómenos? ¿Coinciden en el tiempo con algún acontecimiento personal que habéis tenido? Tanto, imagínate, de trabajo, de problemas familiares, de salud o de fallecimiento de un ser querido. Puede ser. Entonces, el poltergeist, como te digo, son fenómenos muy espectaculares porque son efectos físicos. Hay aportes, es decir, materialización y desmaterialización de objetos, que una silla pueda empezar a levitar o a correr por un pasillo, los juguetes de los niños que se ponen en marcha, ¿no sabes? De estos que son eléctricos. Ajá. Y que empiezan a correr por un pasillo. Todo eso siempre es una persona viva, presente en los fenómenos, y que tienes que averiguar, y por eso es las dotes de psicólogo, puesto que tienes que ver a ver quién es la persona del núcleo familiar que está en conflicto, porque es el que inconscientemente produce el fenómeno.
Pero no lo entiendo bien. Es decir, ¿cómo una persona viva hace que se materialicen y desmaterialicen Es un objetos? fenómeno paranormal, Alex, y O por sea, sí eso es un fenómeno... no sabemos cómo se produce, pero yo lo he visto, yo lo he vivido. Claro, es que cuando me dices eso del poltergeist es cuestión de seres vivos, lo que me imagino es alguien que lo hace. Como si No, yo ahora cojo y no, me llevo el no, vaso hombre, no, y te pero digo... eso sería fraude, no, Claro, pero cuando me no. dices el poltergeist es cosa No, de no, seres no. vivos, digo... No, el poltergeist existe como fenómeno paranormal. El mundo vamos, en todo el mundo mundial de la parapsicología está reconocido y se sabe. Pero yo te cuento el mecanismo. Vamos a ver, cualquier persona como tú y como yo que tenemos un problema, me da igual el cuál, porque que tenemos un problema emocional o físico, lo que sea, tú somatizas. En el acto, pues tienes dolores de estómago, malas digestiones, duermes mal, irritabilidad. Hay una serie de síntomas que eso en medicina está A la perfectamente orden del demostrado. día, además, están, por desgracia. Erupciones dermatológicas. Bueno, te quiero decir, eso es somatizar el estrés, que ahora se llama, que es el conflicto que tú tienes dentro. El origen pueden ser muchos, el origen de tu conflicto, pero siempre cómo se manifiesta, cómo tú lo somatizas, eso también es a nivel personal, cada uno lo somatiza de una manera distinta, de un órgano que tengas más sensible que otro, pero lo somatizas. Entonces la persona que produce estos fenómenos, los americanos dicen que son unos genios, porque entonces no somatizan, sino que son capaces de que cuando la marmita esa está a presión, en vez de somatizar, ¡paf!, lo echa fuera y produce una energía que produce efectos físicos. Porque claro, si una cosa se mueve, una silla se mueve o una cosa, es porque ha habido una energía que ha actuado sobre ese objeto. Entonces, si tú empiezas, lo que pasa es que es una labor muy pesada de empezar a analizar los miembros de la familia, a ver, porque tú a lo mejor uno le encuentras más nervioso, pero es que a lo mejor el que se lo está guardando todo es el que está produciendo inconscientemente, ¿eh? Él no es consciente, esa persona, de que lo produce él. Incluso te lo niega. Nosotros hemos tenido, no, mira, es que eres tú, porque claro, les haces análisis grafológico y ahí vas analizando, es como un médico. Un médico te manda pruebas. Bueno, pues nosotros hacemos ese mismo tipo de pruebas. Unas veces son psicológicas, otras veces son de hablar y que te cuenten qué es lo que les está pasando, porque hasta que ellos no se equilibren interiormente, los fenómenos siguen pasando. Y donde vaya, pasarán. Porque el fenómeno está vinculado a la persona, no al lugar, como le pasa a una casa encantada, lo que se llama una casa encantada. Y la solución en ese caso, entonces, es una suerte de psicoterapia. Psicoterapia, ejercicio físico para desgastar la energía, el sobrante de energía. Y yo siempre procuro que hagan ejercicio, pero que también vayan a algún profesional que les encauce su agresividad y su... Vamos a ver, porque es que muchas veces, ya lo sabes, tienes problemas, la vida está llena de problemas. Que es que el pensar que la vida no es un valle de lágrimas, como yo contesto muchas veces en el correo, no es que me he quedado sin trabajo, es que mi suegro ha fallecido. Pero vamos a ver, si es que eso es el pan nuestro de cada día en todas las familias o personas que tienen a alguien en paro o alguien con problemas de salud, alguien que fallece, pues que eso es la vida misma, y sobre todo no te digo nada cuando llegas a cierta edad. Entonces lo que tienes es que ir asumiendo todo lo que es la vida. Pero hay gente que se estresa tanto que no es capaz de expresarlo, de comunicarlo, se lo guarda todo dentro, suelen ser personas muy introvertidas y ahí puede producirse estos problemas. Permíteme una última pregunta sobre Sí, el sí. caso del que hemos hablado. En ese momento en el que, no sé si a través de... No, de Aldo, no, De del Daniel medium que en Sumillas. aquel momento se acompañó, delata a uno de los participantes en su asesinato, él lo verbaliza, y No, esa dice, persona cómo bueno, reacciona. insultó a al grupo familiar entero. Ajá. Verás, porque por la edad que tenía esta persona, el vivo, yo creo que debió de ser o algún tío, porque él tenía ya como una edad en que hubiera sido muy joven en la época de la muerte de este señor. Pero el ama de casa, la mujer de este hombre, nos dijo, ya me lo temía yo.
Y claro, le dijimos, pero ¿y cómo no nos lo habéis dicho antes? Porque vosotros cuando empezaron todas estas cosas no se os pasó por la cabeza que podía ser el antiguo dueño de la casa con el cual vosotros tenéis un contencioso. Hombre, es un crimen, es normal que no lo digan. Claro, Porque... claro. Lo que pasa es que la gente, es otra cosa curiosa que te comento. La gente muchas veces viene a nosotros y muy rara vez te cuentan la verdad. La verdad la sacamos luego nosotros, pero no te cuentan los problemas que subyacen en ese núcleo familiar. Entonces, ¿qué pasa? Que creen, por ejemplo, tuvimos un caso un poco sangrante, que era un matrimonio que venía pues muy feliz y contento entre ellos y que vinieron a consultarnos que querían contactar con su hija que había muerto de un accidente de moto, una chica joven. Uh-huh. Que bueno, pues estaban destrozados, ya te puedes imaginar, ¿no? Y bueno, pues Aldo empezó a hablar con ella y sale la niña, pero la niña no vino, lo primero que dijo, papá, mamá, estoy estupendamente, yo no tengo el problema lo tenéis vosotros. Ya nosotros nos quedamos un poco raros, porque el problema lo tienen los padres. Bueno, tenían unos problemas conyugales tremendos que no nos habían dicho, ni porque aparentaban otra cosa. Y la niña vino a sacar todos los trapos sucios de esa relación, la hija. Entonces yo decía, qué equivocados estaban estos padres de que nunca pensaron que la hija, si venía a ellos, no era para porque ella estaba muy bien, sino para decir lo que tenían que hacer. ¿Y en ese caso cómo actuáis? A nada, un respeto absoluto. Nos pusimos de 20 colores porque, claro, fue un apuro horrible para nosotros el conocer esa realidad que la niña estaba diciendo. Pero claro, ellos se echaron a llorar y comprendieron que la niña tenía razón. Pero claro, nunca pensaron que la hija o no iba a aparecer, o si aparecía iba a contentarse con decir estoy bien. Y claro, la niña lo que estaba es muy preocupada por esa relación padre-madre. ¿Y los muertos tienen deseos? No, no tienes cuerpo físico. Eso es en las películas también. Piensa que no tienes el cuerpo físico. El cuerpo físico está preparado aquí para vivir esta realidad, pero no la realidad de otra dimensión, que las leyes físicas de espacio, tiempo, son todas diferentes. Entonces supongo que tenemos, porque parece ser por todas las comunicaciones y yo lo recopilé todo en el libro ese mío de Crónicas del Más Allá, que lo que nos pasa cuando nos morimos, ¿no? Entonces todos te dicen que sienten que tienen un cuerpo físico, pero que no es como este nuestro. Es una adaptación a lo que tienes que vivir allí. Y aquí tenemos muchos órganos que están súper especializados para vivir aquí y para reproducirnos aquí y para todo y actuar y vivir aquí. Tenemos el sistema de oxígeno, allí no. ¿Tú me entiendes? Es decir, sí. Por eso toda esa cultura, creencias, supercherías, que los muertos te tiran del pelo, que te quitan energía, eso es muy frecuente. Eso es una creencia muy popular. Eso de que cuando tienes un muerto en casa, te quiero decir, un muerto, una aparición o alguien que está presente, que es que te chupa la energía. Yo digo, pero qué tontería, si la energía de ellos es muchísimo más perfecta. El cuerpo energético que tienen tiene una vibración mucho más alta y por eso no entran dentro de nuestro campo visual, pero que no necesitan nuestra pobre energía para nada, ¿no? Pues el campo energético de una vibración más alta no tiene nada que ver con lo nuestro. ¿Tú me entiendes? Sí. Estas hay que ir un poco, ¿cómo te diría yo? Quitando hierro a muchas cosas que se han creído de una manera tradicional, porque eso han pasado de una generación a otra y ahora se sabe. ¿Y cuál dirías tú que es el gran mito del misterio? La gran creencia popular que no tiene nada que ver con lo que pasa realmente. Bueno, pues todas estas pequeñas cosas que estamos hablando, de que los muertos siempre son malos, de que existe el espíritu maligno,
El espíritu, una vez que llegas allí, puedes tener tus problemas personales, pero tú no vienes aquí para chinchorrear a los demás, a ver si tú me entiendes. Bueno, no tiene sentido. Ahí lo que te das cuenta es de todas las tonterías que has hecho y tienes que apechugar con ellas. Y el que tenga más tonterías, pues tendrá que apechugar más. Pero todo lo que hacemos aquí va a tener unas consecuencias buenas o malas en el otro lado. Eso está clarísimo, porque una de las primeras cosas que tienes al llegar allí es la panorámica de tu vida. Te hacen pasar como un vídeo toda tu vida para que tú te des cuenta. Nadie te juzga, es que tú te ves a ti mismo, ¿no? Y te ves como espectador, no te ves como actor. Entonces ahí ya no hay disculpas, no hay... Ves los efectos que han tenido tus, perdón, tus palabras o tus actuaciones en los demás, buenas y malas, ¿eh? Porque no solamente ves lo malo, sino también lo bueno que has podido hacer, que a lo mejor no te has dado cuenta incluso de que has hecho mucho bien a esa persona, y todo eso lo ves. O sea, esto de que tu vida pasa por delante de tus ojos antes de morir es realmente después. Claro, porque, bueno, eso se dice, pero se dice casi, hay la tradición de que es en el umbral de la muerte, pero no es cuando ya te has muerto, cuando te lo pasan. Porque antes no tendría tampoco... Hombre, lo que también es verdad que cuando vas cumpliendo años, muchas veces recuerdas lo que ha sido tu vida. Es decir, haces un repaso de tu vida, pero eso lo hacemos todas las personas que tenemos cierta edad, ¿eh? En lo que te has podido equivocar, en lo que hubieras cambiado, pero eso es por la edad. Un chico de 20 años nunca se plantea eso. Sí, a ti te pasa, tú haces repaso Ah, de... sí, por supuesto, pero es que yo ya tengo una edad bastante respetable. Y eso no es tortuoso, estar pensando No, cosas que debería haber hecho no, mejor. no porque piensas que hombre, te estoy hablando de buenas personas, de un nivel no de santidad, pero sí Ya. de Con buena normal, conciencia, de sí. buena conciencia. Tú has podido hacer daño a alguien muchas veces sin quererlo, o bien has sido egoísta, porque es que muchas veces muchas de nuestras actuaciones es por egoísmo. Luego tienes el gran mundo digamos, mítico, como me has preguntado antes, de los suicidas. Tú sabes que los suicidas hace ya bastantes años no podían ser enterrados ni en terreno sagrado, porque se suponía que el suicida automáticamente había cometido un pecado gravísimo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Primero, porque cuando tú llegas al suicidio, verdaderamente no tienes una mente clara. O bien puede ser por estupefacientes, adicciones y tal, y que no le ves salida, pero porque estás ya, digamos, en una situación que es anómala, o bien porque tienes un problema tan gordo en la vida que no le encuentras la solución, y entonces es un acto de cobardía, no lo olvides, porque el suicidio es quitarte de en medio pensando que así te inhibes de lo que tienes delante. Pero el problema que tiene el suicida es que cuando llega al otro lado se encuentra con que no ha solucionado nada a su muerte. No la ha solucionado porque, imagínate, alguien que se mata, primero, la persona que se suicida causa un dolor a los vivos de su alrededor tremenda. Eso es el primer sentimiento de culpa que tiene el suicida. Tú imagínate un chico, nosotros hemos tenido alguno, y lo que te dicen es que, claro, su padre y su madre, te digo si es joven, si es mayor, imagínate, por problemas económicos, pero es que las deudas se las deja a sus herederos, tampoco soluciona nada. Es decir, que tú sí te quitas del medio, pero dejas todas las deudas a tus hijos, tus parientes, a tus herederos, el que sea. Las deudas no se resuelven con tu muerte. Hay que pensar todo eso. Pero yo siempre pienso, y allí te lo dicen, que el suicida la mayoría de las veces tiene un grado de comprensión allí porque tiene atenuantes. Tiene atenuantes de locura transitoria, de angustia, de enfermedad. Piensa la gente que se puede suicidar porque tiene una enfermedad grave y no quiere llegar al final. Y entonces dice, me evito esto. Sí, sí, pero es que la vida, cuando te pone pruebas en la vida, es por algo. Siempre hay un porqué. La vida no es una anarquía.
Todo, bueno, el padre Pilón lo decía siempre, no existe la casualidad, existe la causalidad. Para todo hay una causa, incluso para las cosas que te hacen sufrir, te hacen crecer por dentro, te enseñan mucho. Y eso es lo que se trata, que tú evoluciones a lo largo de tu vida. Y según tu experiencia y tu conocimiento, ¿qué es entonces lo que pasa cuando uno muere? Bueno, tiene muchas etapas, pues fíjate que es un libro entero, pero así en grandes líneas, Sí. Primero te das cuenta de que dejas tu cuerpo físico y que tú tienes otra vida. Es decir, que tú... Es un poco lo de las experiencias cercanas a la muerte, pero que se prolongan en el tiempo, porque las experiencias cercanas a la muerte es ese comienzo, pero luego vuelves a tu cuerpo. Entonces, la diferencia que hay entre la muerte, vamos, con lo que yo decía de mi libro, es que mi libro empieza donde termina la experiencia cercana a la muerte. Uh-huh. Porque, claro, la experiencia cercana a la muerte es que luego vuelves a tu cuerpo, no te has muerto. Uh-huh. Entonces, cuando te mueres, pues hay ese proceso al que nosotros siempre guiamos a los muertitos, como los llamaba Paloma, para que lleguen a término y que lleguen al otro lado. Pues es un proceso simbólico, puede ser un puente, puede ser un camino, puede ser un túnel. Siempre es algo, una puerta que tienes que abrir porque hay luz detrás de la puerta. Es decir, siempre es un hecho simbólico que es el que parece ser que es el que te da paso a la otra dimensión. Uh-huh. Entonces, una vez que estás ahí en la dimensión, es el panorama, la vista panorámica, y entonces luego hay una especie de selección en función de lo que tú has adquirido de evolución personal, porque tú no pierdes tu personalidad, en la que te sitúan en un nivel. Acuérdate, en casa de mi padre hay muchas moradas, eso fue, por cierto, el domingo pasado. Es decir, hay muchos niveles de evolución en el otro lado, no es uno. Es decir, vamos a ver, hay una tercera vía, ¿cómo se llama? ¿Por qué? Porque ya no es el cielo, el infierno o el purgatorio. Uh-huh. El infierno como lugar ya no existe, dicho por el Papa, es decir, que yo no lo invento. Y luego el purgatorio, ¿qué sería? Pues esa serie de dimensiones o niveles en los que tú tienes que ir pasando para ir mejorando y elevándote de vibración, de composición energética, hasta que tú tengas una vibración suficiente para alcanzar pues lo que los hindúes llaman el nirvana, el cielo, lo que dice la Iglesia Católica, que es el nivel, digamos, máximo, en el que parece ser, porque en todas las comunicaciones de distintos niveles te dicen que notan la presencia de ese ser de amor, llamémoslo Dios, que es una energía de amor, pero claro, no puedes llegar a esa energía tan pura de amor porque no estás preparado energéticamente. Tienes que tener una evolución suficiente, porque ellos te ponen el ejemplo, dice, es como si una mariposa se acerca a la luz, se quema. Es decir, la luz es tan fuerte que si nosotros pudiéramos ir directamente a ese nivel de energía, nos destruiría. Tenemos que ir cambiando nuestra energía e irla, digamos, evolucionando a mayor vibración hasta que puedas llegar a ese nivel. Te lo explico así muy, muy resumido, pero para que tú lo comprendas y los oyentes también. Creo que te he escuchado decir que todo lo que haces en la vida tiene consecuencias en el más allá o repercusiones en el más allá, que no es como que hagas borrón y cuenta nueva. No, la muerte no nos hace perfectos. Hay una comunicación preciosa que te dice, la muerte no nos hace perfectos. Es decir, lo que sí es esperanzador es que te dan la posibilidad de ir corrigiendo. De redimirte. Sí, eso es lo que dice la religión, ¿no? Sí, es redimirte, pero estando activo, que es algo que me ha encantado, porque yo me imaginaba, ¿te acuerdas? Yo sobre todo cuando era pequeña, te hablaban del cielo como de una nube, que estás tocando la lira y con los angelitos. Uh-huh. Y yo decía, qué aburrido tiene que ser eso, te está toda la vida ahí sí, encima de una nube. Y las comunicaciones te dicen que no, que están activos, están aprendiendo, te dan tareas en función de lo que a ti te guste. Por ejemplo, si te han gustado los animales, pues estás cuidando a las mascotas hasta que llegan sus dueños, por ejemplo. Si te gustan los niños... O sea, que tienes que seguir currando. Bueno, pero es un curro que te dan,
que te dan en función de lo que a ti te gusta y de lo que te va. Hay otros que están ayudando a las personas cuando se mueren a pasar, ¿sabes?, por esa especie de tránsito. No sé cómo decirte, hay muchas tareas que te dan. Incluso hay algunas comunicaciones muy curiosas, porque me acuerdo una de una medium americana que había querido contactar con la madre de la que venía a consultar. Y la madre, alguien le dice, no, fulanita no está porque está ahora muy ocupada, llamar luego o ponernos en comunicación luego. Es decir, que hay momentos en los que estamos tan ocupados que tampoco podemos hacer caso a los vivos. ¿Tú me entiendes lo que quiero decirte? Hay cosas de comunicaciones. En el libro tienes muchas anécdotas de esas muy curiosas. Y hay gente que no sabe que está muerta. Es decir, hay muertos que no son conscientes de su situación. Claro, pero piensa, vamos a ver, hemos tenido varios. Unas veces es porque no el mundo suyo de creencias estando vivo no incluía en que había un más allá, que es lo que me parece que te he dicho antes. Entonces, claro, llegan a una situación que no entienden. Entonces hay veces que te dicen, es que estoy como envuelto en niebla, no sé dónde estoy. Otras veces, pues es que no sé qué camino coger. ¿Tú me entiendes? Es decir, pero eso es transitorio, nunca es eterno, digamos, definitivo esa situación, porque en cuanto pides ayuda se te da, es decir, te ayudan a hacer el tránsito. Luego puede ser que haya alguien que su muerte haya sido tan, ¿cómo te diría yo?, o tan rápida o tan dulce que te encuentras en una situación y dices, pero ¿qué pasa? ¿Que me he muerto? Porque claro, sigues viendo tu realidad, a no ser que te des cuenta de tu cuerpo físico. Pero si te has separado de tu cuerpo físico no tienes ese punto de referencia. O sea, que veas como en las películas tu propio cadáver. Claro, y por eso los cementerios, es otro mito, es donde menos fantasmas hay. ¿Por qué? Porque una persona que se muere a lo mejor se puede quedar un par de días al lado de su cuerpo, a ver qué pasa, en el entierro, en el funeral, que a veces se quedan en el funeral para cotillar un poco a ver quién está y quién no está, pero pronto se dan cuenta que ese cuerpo se empieza a pudrir y entonces se espantan, claro, se separan de ese cuerpo. Por eso te digo que donde menos fantasmas hay es en los cementerios, que lo único que hay pues son nuestros cuerpos, pero ahí ya no estamos ninguno. ¿Y has visto Los Otros, Sol? Sí, fantástica película. Fantástica. ¿Y, sí, bueno, fiel a lo que tú...? No, vamos a ver. Se ajusta, pero está muy novelado. A ver si me entiendes. Ella, ¿te acuerdas? Que ha matado a los hijos y tiene un sentimiento de culpa tremendo. Y entonces ella lo que no quiere es aceptar que se ha muerto, aceptar que ha matado a sus hijos y por eso están en la misma situación. Nosotros cuando vimos la película, bueno, hay cosas que te das cuenta enseguida. Los criados que tienen, pues te das cuenta de que están muertos casi al principio de la película. Luego cuando viene el marido a verle no se refleja en el espejo. Entonces ese es un síntoma que digo, hasta el marido también está muerto. Pero la verdad es que no está muy bien hecha porque no piensas que es que la madre y los niños son los que están muertos también. No sé, nosotros no hemos tenido ningún caso de personas que se hayan quedado además con sus hijos asesinados. A mí me parece muy fuerte. Pero fíjate, acuérdate que al final de la película la brujita, digamos la parapsicóloga, la que hace una especie de escritura automática, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y que ella empieza a decir, he matado a mis hijos. Es cuando se revela el secreto de ella y de los niños, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí todavía se ajusta más el del sexto sentido. Sí. El sexto sentido es impresionante, porque date cuenta que es un psiquiatra que no se da cuenta que le ha matado el otro, que se siente vivo, que intenta llevar una vida normal, que conoce a un niño con problemas y él sabe como psicólogo que él no se portó bien con ese otro niño que él tuvo como paciente. Entonces trata de ayudar, pero sin saber que se ha muerto. Trata de ayudar a ese niño y da la casualidad de que ese niño lo ve. Tiene la capacidad de ver. Por eso él no se da cuenta, porque si el niño no le hubiera hecho caso,
él se hubiera dado cuenta de... Pero fíjate que no se da cuenta cuando está en el restaurante de que está su mujer y es que piensa que es que ella está enfadada con él y que por eso no le habla. Pero está muy bien y el niño está fantástico. El niño está fantástico. ¿Y es cierto esto de que los niños tienen... Mayor capacidad, sí. Hasta los 6. Hay muchos niños que tienen amiguitos invisibles y eso, bueno, siempre se ha dicho, los psicólogos, claro, los psiquiatras, que eso es falta de cariño, de atención. Hay niños que pueden ver y pueden ver fantasmitas de niños. Nosotros hemos tenido fantasmitas de niños y están jugando en el parque con otros. ¿Sabes lo que quiero decirte? Que también es temporal hasta que viene alguien de la familia a recogerlos, por supuesto. Pero de momento pues puede ocurrir y no pasa nada. Los niños están felices. Los niños no tienen concepto de muerte. Es que ese es el problema. Para ayudarles es muy difícil. A no ser que venga alguien de la familia, que es lo que hacemos nosotros, para que vengan a recogerlos. Porque un niño tú no le puedes decir como a un adulto: oye, pero no te has dado cuenta que te has muerto, no te has dado cuenta que no comes, no te has dado cuenta que no te cambies de ropa, no te has dado cuenta que no te ven. Porque tú les escuchas, pero ellos a ti no te ven ni te oyen. Todo eso es un proceso despacito que tienes que hacerles para que se den cuenta. Pero un niño no tiene concepto de muerte. ¿Qué le hablas a un niño de la muerte si no lo sabe? Sobre un niño pequeño me refiero, ya un adolescente todavía, pero un niño pequeño no. Y en esos casos, entonces, lo que hacéis es intentar de algún modo contactar con un familiar que también esté Claro, tiene muerto. Tiene que estar en el otro lado, porque al niño ese muerto no le puede ayudar un vivo. Tiene que ser una persona que esté en su nivel. Nosotros lo que podemos hacer es eso, es convocarlo para que venga. Y muchas veces no viene el padre y la madre. Puede ser un profesor que ha tenido en el colegio, que ha muerto, un abuelo, o un cura que le ha dado la comunión. Por ejemplo, tuvimos uno y vino ¡ay, si está el padre! Una mascota. Tuvimos un caso que vino una mascota a por el niño. ¿Tú puedes comprenderlo? Y yo luego comprobé exactamente la existencia del perro. ¿Cómo fue esto? Pues fue un niño que estaba en una casa y el problema fue que cuando llegó el momento de poderle ayudar, pues no venía nadie de la familia, pero que venían y decían que no era problema suyo. Y claro, me acuerdo que estaba Paloma y estaba Daniel, estaban los dos y paramos todo y dijimos, bueno, ¿y qué hacemos con este niño si no hay nadie de la familia que quiera venir a por él? Y en un momento dado, Daniel, el medium, dice: Paloma, yo estoy escuchando un perro. Y dice, Paloma se inclinó en la bola. Dice, sí, le veo en la bola al perro. Y entonces el perro se fue acercando al niño. El niño lo reconoció porque era una mascota que él había tenido. El perro le empezó a dar lametones, empezó a darle el niño abrazándole a la mascota, al perrillo. Y el perrillo empezó a andar y, ¿sabes? De esos cuando quieren que les sigas. Total, que los otros, como vimos el perro, le dijimos, corre, sigue tú porque nos dijo el nombre y todo. Lo tengo en el archivo, pero ahora en este momento no me acuerdo el nombre del perro. Pero empezó a seguirlo. Y el perrito, poco a poco, se lo llevó al otro lado. Entonces yo conocí a alguien que conocía a sus padres, a los padres del niño, y la llamé por teléfono y le dije, oye, ¿tú sabes si estos niños tenían? Dice, hombre, claro, si yo llevaba a mis hijos al colegio y estos niños iban a recogerles al colegio con el perro, que era un perro de aguas. Digo, sí, era un perro de aguas en blanco y negro y tal. Dice, sí. Y por eso, digamos que pudimos confrontar de que el perrito existió y que era el perrito del niño. Fíjate qué cosa más tierna, no me digas. Y el niño en el más allá sigue siendo un niño, sigue teniendo la comprensión de un niño, las capacidades, las potencialidades de un niño, las debilidades de un niño también. ¿Y el anciano? Bueno, es que no, vamos a ver, no tiene nada que ver el problema. Ajá. Piensa que cuando llegas allí no hay ni ancianidad ni nada. Eres un ser humano con una identidad. La ancianidad, por ejemplo, es un problema de deterioro de lo físico. Entonces tú allí lo que sueles recuperar es la edad como de los 30, de los 20 y tantos, 30 años, para entendernos, Ajá. que es la edad, ¿cómo te diría yo?, pletórica, perfecta, en la que tú tienes la energía adecuada. Piensa que allí
nos identificamos por el campo energético que tenemos. Es decir, es como, yo lo digo en mi libro, porque es que te lo explican ellos, no, yo no me lo estoy inventando, que es como una especie de carnet de identidad vibracional. En función de la vibración que ellos perciben, te identifican. Ajá. Si eres un abuelo, si eres un amigo o si es tal. Porque claro, el físico no puede ser el mismo que tenemos aquí. Es un problema de un cuerpo energético vibracional, de una vibración totalmente diferente a esta. Piensa que la energía no se destruye, se transforma. Así que todo eso se ajusta perfectamente a las leyes de la física. Claro, pero el niño, una vez está en el más allá, no tiene esos 30 años, se queda en niño. No, pero hay dos versiones y dos comunicaciones que hemos tenido. Una que te dicen que los niños pequeños la gente los cuida hasta que llegan sus padres, que el niño ya mientras tanto ha crecido. Y otros que el niño que es aquí tiene una identidad propia que no es de niño. Entonces cuando llega al otro lado es Pablito, pero Pablito como ser humano de su época, pero no tiene por qué ser infantil. A ver si tú me entiendes. Eso no te puedo decir. En cualquier caso, hay esas dos teorías que se barajan. Porque ellos te dicen en las comunicaciones que hay gente que les gustan los niños y que los cuidan hasta que llegan sus padres. Pero claro, si sus padres, imagínate un niño de 6 años que muere, los padres pueden tardar 20 años o 30 a lo mejor en irse al otro lado. Entonces, para cuando llegan los padres, ¿ese niño sigue siendo niño o sigue teniendo los 30 años que han pasado? ¿Tú me entiendes? ¿Sigue creciendo el niño allí? No lo sé. No, yo, ¿sabes lo que pasa? Que lo que me he dado cuenta es que de los niveles ya, más importantes, las comunicaciones que recibimos aquí son de dimensiones muy próximas a la nuestra. Ya una vez que pasas realmente a una dimensión importante, ya es que todo esto te importa un pito. Ya no comunicas. Para nada. Ya tienes otra vida tan diferente que parece ser que ya la vida terráquea o terrestre no les importamos muy poco. Pero bueno, yo te cuento por un lado la experiencia y por el otro lado todo lo que yo he tenido que leer para escribir el libro, claro. ¿Y hay algún caso tan duro que lo hubieseis tenido que dejar por no ser capaces de soportar lo que estabais? No, hemos tenido pederastas, hemos tenido, como te digo, asesinos, hemos tenido maltratadores. Son terribles para comunicarte con ellos. Y puedes estar 2 horas luchando con ellos, discutiendo con ellos, argumentando con ellos, hasta hacerles ver, pero siempre lo conseguimos, gracias a Dios lo conseguimos siempre. Ahora, podemos tardar, como te digo, un par de horas de discusión, ¿Y cuando tenéis a un pederasta, cuál es el trabajo? ¿Hacerle entender? No, que tiene que pedir perdón y reconocer su culpa, porque claro, tienen un ego y un orgullo que claro, no quieren ir al otro lado por miedo al castigo, pero han fastidiado aquí. Pero ¿sabes lo que nos decía? Dice, es que no quiero ir al otro lado porque me están esperando los niños. No quiero ir al otro lado porque me están esperando los niños. Te estoy hablando de un señor que vivía en el 19, Es decir, él estaba desde el 19 sin pasar al otro lado definitivamente, porque claro, se imaginaba que venganza. Claro, no, sino la venganza. Él creía, los niños no se iban a vengar, pero él tenía tal sentimiento de culpa y además es que era religioso. Ajá. Y el problema fue tremendo con él. Pero terminó, digamos, bajando la cabeza, pidiendo perdón, porque le dijimos, mira, mientras que no tengas un punto de contrición, digo, allí no te están esperando para pegarte, ni para castigarte, ni para nada. Eres tú mismo el que te estás metiendo en ese infierno emocional por el sentimiento de culpa tan terrible que tienes. Digo, pero es que tienes que afrontar tu responsabilidad. Y cuando dais con este pederasta, ¿qué es lo que estaba pasando en el mundo real? Pues nada, porque pensaban que en un museo había el fantasma de un bedel. Ajá. El bedel no estaba allí y nos salió este señor que había sido, porque esto era un museo, pero había sido un colegio en un pueblo de Andalucía,
un colegio de estudiantes a finales del siglo XIX. Entonces, este había sido rector de este colegio, de este instituto, y se había quedado ahí y nos salió buscando al bedel. Es que no siempre cuando tú abres la puerta se te presenta el que tú vas buscando. Es que a lo mejor el que vas buscando, que te han dicho que está, no está y estaba este. Es que eso no lo puedes prever. Claro, la gente busca su propia explicación, la que le resulta más plausible. Claro, claro. Pero no tiene Es que por qué desconocían, los del presente desconocían la existencia de este señor. Luego lo encontramos en internet y sabemos su nombre y todo. Sí, sí. Porque claro, nosotros luego tenemos que contestar en lo posible a los personajes que se presentan. ¿Y en internet estaba recogido lo que esta persona... No. No los delitos. No. Pero su nombre y su foto. Y cuando lo vio Paloma, poco se puede, dice... El mismo, porque era gordo, así como muy grasiento, ¿sabes? Y dice, pero si es este, por Dios. Digo, pues mira, aquí está, con nombre y apellidos. O sea, que era tal como Paloma... Paloma y Aldo lo vieron. Aldo quedó destrozado y Paloma destrozada después de las 2 horas de lucha. Porque se quedan con frío, tienes que darles agua, porque es un esfuerzo, uno mediúmnico y el otro porque en aquel momento dado era Paloma la que estaba y es la que ella estuvo hablando, porque ahora me toca a mí hacer esa labor, pero entonces estaba Paloma y era ella la que ayudaba a Aldo. ¿Recuerdas cuándo conociste a Paloma? A Paloma, pues fíjate, yo no me acuerdo porque en el 87, cuando se crea el grupo, ya Paloma asistía a las cenas estas del Círculo Cuadrado, que íbamos todos invitados con Pilón, organizaba unas cenas una vez al mes, en las que nos reuníamos gente que nos gustaba y estos temas, y siempre invitábamos, él invitaba en los postres a alguien interesante que nos daba una charleta. Uh-huh. Y ya Paloma ya acudía a esas cenas. Yo es que no me acuerdo en este momento tal día de tal hora, pero que puede ser antes del 87 desde luego. Es decir, yo terminé la carrera en el 80, pues conocería a Paloma en el 82, 83, por ahí. Muchos años. Que organizaba estas reuniones el padre Pilón sí. Y os acercabais a aquellas personas a las que os interesaba el tema. Bueno, él nos conocía y nos iba invitando, es decir, no era de entrada libre. No era un evento abierto con carteles. No, era una cena como de 15, 16 personas que podían ir rotando porque no todos podían ir ese día o alguna cosa así. Pero era muy interesante porque luego creamos el club de AMIPSA, de Amigos de la Parapsicología, y también era un punto de reunión, todo eso antes de EPTA. Por eso te digo que a Paloma yo la conocía hace tiempo. Y a Piedi lo mismo. Piedi venía de Sesma, de la Ballena Alegre, de los ¿sabes? De los ovnis, del tema sí. de las reuniones de ovnis. Y también la conocí antes también de crearse el grupo, y también venía a las cenas. Y claro, luego cuando el padre Pilón organizó el equipo, ya sabía qué personas podía contar con ellas y que éramos complementarios. Porque claro, cada uno tenemos un papel, un rol, justo, mejor dicho, un rol en el grupo, ¿no? Piedi es la que hace las grabaciones de audiovisuales, porque es lo que ella es empresaria, bueno, ha sido, porque ella es mayor también, empresaria. Paloma hacía la evidencia, luego había Lorenzo y José Luis, que eran 2 físicos, que eran de la rama de óptica y de la rama geológica, vamos, de tierra. Luego estaba Pilón, que era, por supuesto, nuestro jefe. Y luego estaba el arquitecto Jaime Alvear, y luego estaban las 3 chicas, Paloma, Piedi y yo, y los 4 varones. Por eso éramos 7 y por eso es el grupo EPTA, que es 7 en griego. Porque mucha gente me lo preguntaba, ¿y qué es eso de EPTA? Digo, pues EPTA es 7 en griego. Y antes de entrar en el grupo EPTA, ¿cómo nace en ti un poco este interés por otros mundos? Una causalidad. No casualidad, porque el Pilón me regañaría desde el otro lado. Pues porque yo acudí a las primeras jornadas que lo organizó en el 76, en los jesuitas. Mis padres vivían en Maldonado y mi padre me llama un día y dice, oye, que me han puesto en el buzón un programa muy raro de unas cosas muy raras que organizan ahí en los jesuitas. Son los lunes, ¿quieres que vayamos? Digo, pues muy bien. Y ahí me encontré que se me abrió la ventana de la curiosidad. Yo estaba allí, pues entonces, fíjate, en el 76 estaba yo en segundo de carrera o algo así.
Y me ¿Qué encontré... carrera, Sol? Periodismo. 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 Entonces me encontré allí con un plantel de conferenciantes, estaba JJ Benítez, Ajá. pero es que estaba Tierno Galván, el político, Sí, hablando sí. de parapsicología. ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? Estaba, por supuesto, Germán de Argumos, estaba Pilón, estaba un científico fantástico, pero de neuronas, investigador de cosas del cerebro, Neurocientífico, sí. neurocientífico también. Todos hablando de lo que era el fenómeno paranormal, que yo no tenía ni idea de que existía. Bueno, pues yo asistí todos estos meses, que son 10 lunes, como siempre, como organizamos nosotros ahora, y me fui para casa. Y bueno, pues dije yo, pues qué cosa más curiosa. Mi padre no le apeteció nada, él era arquitecto y no le gustaban estos temas. Pero a mí me quedé enganchada, ¿no? Y dije, qué cosa. Y mira, la causalidad hizo que a los 15 o 20 días me invitaran a una reunión en la que estaba Pilón. A una reunión que nada tenía que ver No, con... no, era una reunión social, Sí. no tenía nada que ver con la parapsicología. Bueno, tenía algo que ver porque la señora nos había convocado, que yo era amiga de la que invitaba, de la anfitriona, que yo no sabía que iba al padre Pilón ni nada, pero se conoce que esta señora conocía también al padre Pilón. Y como lo que invitaban era un señor estrafalario que decía que él tenía poderes porque el día que él nació había caído un meteorito en Siberia. Tú imagínate eso en un círculo de personas, que este señor empezara a decir eso. Claro, el padre Pilón, que estaba sentado enfrente mío, los dos nos miramos con una cara de asombro, como diciendo, este es un charlatán de feria y es un imbécil, porque tú comprenderás que decir que tienes poderes porque ha caído un meteorito en Siberia, eso no es serio. Entonces ya a la salida de ahí, yo claro, me acerqué cuando llegué a saludarle, mire, perdone, padre, que yo he sido alumna de sus cursos y tal y cual. Y tuve, yo creo, fíjate, la gran suerte de que le caí en gracia. Porque de ahí salió que me dijo, ay hija, pues te voy a invitar a la cena del Círculo Cuadrado, porque si te gustan estos temas y no sé qué. Y ya me venía a recoger a casa, me llevaba a la cena, me dejaba luego en casa. Te quiero decir que ahí ya le empecé a llevar la maleta yo en casos. Digo llevar la maleta porque yo callada como una muerta, claro, aprendiendo. Y esas cosas yo no podía dar mi opinión para nada, pero ahí aprendí un montón. Y estuve muchos años hasta que él creó ya el equipo y ya me incluyó dentro del equipo, que no le gustaban nada los periodistas, ¿sabes? Entonces dice, hija, ¿qué le vamos a hacer? Porque le digo, pater, ¿y yo qué voy a hacer en el equipo? Porque claro, yo no era sensitiva, yo no era física, no era... Dice, hija, pues ¿qué le vamos a hacer? Como eres periodista, pues ocúpate de los informes, de redactar, porque redacto siempre un informe después de cada investigación, ¿no? Lleva los archivos, lleva todo el control telefónico, coordina todas estas, ocupa fotografía, que también me encargo a mí la fotografía. Y así empezó todo, fíjate qué causalidad. Y cuando le cuentas a tu padre arquitecto, voy a empezar a acompañar al padre Pilón a los... Bueno, sí, pero él, vamos a ver, que él era muy liberal, mi padre, decir que no era carca. Lo que pasa es que ese tema concretamente pues no le interesaba. Lo que pasa es que yo le expliqué, digo, mira papá, es que es interesantísimo. Ah, bueno hija, pues si te gusta, pues hazlo. Pero no se involucró, Ya. a ver. Pero sí, bueno, tampoco cuando yo estudié tampoco era muy frecuente que una mujer casada con 3 hijos empezara una carrera, ¿no? Te quiero decir que todas esas cosas yo he sido un poco avanzada para mi tiempo, quizás, no lo sé. Y cuando el padre Pilón crea el grupo EPTA, tú ya eras ayudante del padre Sí, Pilón. no, yo llevaba con él bastante tiempo llevándole la maleta, por supuesto, sí, sí. Y él además ya venía a casa, conocía a mis hijos, es decir, a nivel personal ya teníamos relación, sí, sí. ¿Y cómo era este hombre? Pues mira, era una persona muy inteligente, con una formación muy fuerte, porque sabes que los jesuitas tienen muchos años de enseñanza, digamos, hasta que cantan misa, no es como otras órdenes. Era un hombre que tenía su genio, ¿eh? Era muy buen organizador. Valía lo mismo para la parte pastoral, porque llevaba siempre grupos de matrimonios y cosas de esas a nivel sacerdote. Y luego, sin embargo, era un poco animal social, a ver si tú me entiendes. Le encantaban las reuniones con gente, le encantaba, ¿cómo te diría yo?
No le hacías cosa a la atención. No, le encantaba, le encantaba. Quizá también porque él sabía muchísimo de parapsicología, él era radiestesista, que él buscaba pozos por toda la geografía española, y claro, eso también le dio muchísima fama. No solamente era un sacerdote, sino que además tenía esa capacidad de buscar agua y personas desaparecidas. Como un péndulo, ¿no? Era... Sí, el péndulo, sabes que el péndulo es un instrumento, el péndulo no te dice nada. Eres tú la que percibes el cambio del campo magnético, y entonces tú mueves el péndulo, aunque sea inconscientemente, pero es la persona la que mueve el péndulo, pero porque antes ha recibido el mensaje o ha detectado inconscientemente la variación del campo magnético terrestre. Porque cada vez que hay agua corriente, se altera el campo magnético. Cada vez que hay una persona enterrada, también. Los huesos, el calcio de los huesos, es decir, los metales de una estructura, de una construcción. Es decir, hay muchas causas por las cuales el campo magnético puede alterarse. Pero en el caso de él, que lo que buscaba era agua, bueno, también buscaba personas desaparecidas, pero las buscaba en un plano, en su cuarto por la noche. Porque como cuando desapareció una persona y le encargaban la búsqueda, tenía que ser por la noche, porque yo decía, pero ¿por qué estás en tu cuarto metido ahí por la noche? Y dice, porque es que por la noche es cuando están quietos. Dice, durante el día una persona que desaparece puede estar viajando, puede estar andando, y para mí es más difícil. Sin embargo, si está quieto en un punto, yo le puedo localizar mejor. ¿Por qué no siempre funciona eso? ¿El qué? El localizar personas con un péndulo. Porque Sabemos muchos crímenes que no se encuentra el cadáver. Pero porque tienes que tener esa capacidad. Si hubiera, el padre Pilón ha localizado personas desaparecidas, Samantha, muertos y vivos, porque eso lo sé yo. Lo que pasa es que él tampoco lo iba publicando. La gente que acudía a él lo que no quería saber, o que se supiera lo que había pasado, a ver si me entiendes. Pero bueno, porque tenía ese don de la percepción extrasensorial encauzada a la radiestesia, porque Pero es un tipo de percepción extrasensorial. me refiero a que no siempre funciona, porque luego pues hay psíquicos que son famosos, que ves en casos en Estados Unidos, en el Reino Unido, que dicen han llegado al punto de recurrir a este famoso psíquico que ha ayudado a la policía a encontrar, y no consiguen nada con esa persona. Entonces dices, ¿por qué? Porque unas veces sí, otras veces no. Pues para mí es porque ese psíquico no es bueno. Así de claro. Pero se supone que lo Ya, pero bueno, requieren, escucha, porque ha funcionado pero fuera de España, el que la policía acuda a esta gente es muy normal. Aquí no. Yo te digo porque en todos los años de que llevo en este mundo, jamás ningún policía nos ha llamado para que les ayudemos. Jamás. A Pilón sí, cuando la época terrorista los localizaba, pero algunos tuvo éxito, pero otros, claro, como les estaban cambiando continuamente de sitio, pues cuando llegaba la policía ya se lo habían llevado de sitio y otro lo habían matado. Que esa fue la pena que él tenía, terrible. Pues claro, todo eso tienes que tener mucha tranquilidad, mucha cosa, y en esas circunstancias pues no siempre son fáciles. Es más fácil quizá una persona fallecida que, como te diría yo, que la entierran, porque entonces él puede concentrarse sobre el mapa y puede localizar dónde está quieto. Pero claro, en movimiento es más difícil. ¿Y el padre Pilón hacía exorcismos? No, estaba autorizado. Según sus palabras, la posesión teológicamente es posible, pero que él no se había encontrado jamás con ninguna posesión diabólica real. Eran todas patologías. ¿Qué tú piensas? Que un poseído, convulsiones, espuma por la boca, eso es un ataque epiléptico. Así de claro y en plata. Y yo, otros fenómenos que dicen que tal señor o tal no sé qué, yo tendría que verlo. Porque hay mucho arqueamiento de columna, todo eso te lo da un ataque epiléptico al que no tratas. Por eso una persona que tiene un ataque epiléptico lo primero que hace es que le metes algo en la boca para que no se muerda, sujetarle para que no se rompa los huesos con las convulsiones, pero es que eso médicamente está ahí.
Entonces, el que veas a una persona con convulsiones, los ojos en blanco y echando espuma por la boca y que digas que está poseído, no, no es serio. ¿Y recibisteis alguna comunicación del padre Pilón? De una nadie, vez fallecido? pero escucha, ni de Pilón, ni de Lorenzo, ni de José Luis, ni de Jaime, ni de Paloma. Para nada. Deben de haber Qué ido, extraño, ¿no? deben de haber ido como cohetes al otro lado. Bueno, claro, para que vosotros recibáis la comunicación tienen que estar en un limbo. Claro, cerca de nosotros. Y eso no se han quedado ninguno. Porque una vez solamente una mini comunicación con Lorenzo y nos dijo que le dejáramos en paz. Dice, estoy bien, dejarme en paz. Punto. Y los demás nada. Y mira que José Luis, todos sabían de todos estos temas, un montón, que podían haberse comunicado con nosotros. Nunca. Y fíjate que abrimos la puerta muchas veces que podían aprovecharla para comunicarse. Y no hemos tenido ninguna. Por eso alguna mención que se ha hecho de que si Paloma se había puesto en comunicación. Bueno, a lo mejor ha tenido preferencias y se ha puesto en comunicación con alguien, no lo sé. Porque pero hay me alguien extraña. que dice que Paloma se ha comunicado con él o con ella. Y No ha tú dicho- eres escéptica al respecto. No ha dicho ni lo que ha dicho, porque lo normal es decir, ay, Paloma se ha puesto al habla conmigo y ha dicho esto, esto y esto. Y yo me acuerdo en el propio tanatorio que estuvimos, Pieri, Aldo y yo, y yo le dije a Aldo, digo, Aldo, ¿la sientes? Fíjate que era el tanatorio. Dice, no está aquí. Dice, ha debido de salir corriendo. Digo, bueno, es que ella sabía mucho de esto y sabía por dónde ir y cómo irse y de todo. Digo, así que seguro que no está aquí. Digo, estará ya con todos los demás del grupo haciendo un contubernio por ahí. ¿Cómo fueron los últimos días? ¿De Paloma? ¿Estuviste en contacto con Sí, ella? por Yo, como te supuesto. decía al inicio, creo que antes de darle al botón la tuve en el podcast, me recibió en su casa, Sí. fumando cigarro tras cigarro, bebiendo Coca-Cola. Ella me decía, yo no bebo agua, yo solo bebo Coca-Cola. Y whisky. Me decía ella. Que le encantaba. Y Le whisky. encantaba el whisky. Y tuvimos que grabar poco tiempo porque se tenía que ir a Pilates. O sea, Ya. era una Vamos verdadera a- personaje, además de... No, pero era fantástica Paloma. Sí. Paloma, vamos a ver, Paloma, el problema que tuvo, muy mala suerte, es que ella empezó con una degeneración ósea, entonces la operaron 2 veces de columna, una vez de cadera, y pensamos que la cosa se iba a quedar ahí. Pero luego, el último año, el tema degeneró en un problema de válvula cardíaca. Y claro, ella lo fue, digamos, bandeando como pudo, pero al final el médico le dijo que así no podía continuar y que tenía que operarse. Pues hombre, yo supongo que vida o muerte, porque la prueba es que no pudo superar la operación. Ah, fue la operación que no la... Al día siguiente murió en la UBI. No llegó a decir, la operaron, la metieron en la UBI y se quedó en la UBI. Es decir, que la cosa debe ser muy grave. Luego hablamos con la familia y nos explicaron algún otro detalle que no tengo por qué contar. Pero el problema final de Paloma ha sido cardíaco. Cardíaco. La verdad no lo pensábamos, nos pilló porque yo hablé con ella 2 días antes y me dijo, no te preocupes, Sol, esto era un jueves, ¿no? Ella murió el viernes, pues miércoles o así. Bueno, ya sabes que me operan mañana y tal. Digo, bueno, pues muy bien, digo, pero bueno, esperaré unos días para llamarte por teléfono. Eso. Y me dice, no, yo creo que el sábado ya estoy yo bien para que coger el móvil. Y no dio lugar porque un día antes del sábado me pusieron un WhatsApp que se había muerto. Y luego nos hemos enterado que fue en la UBI. ¿Te enteraste por un WhatsApp de esto? Sí, porque vamos a ver, ella no me lo podía poner. Sí. Y nosotros es que a las hijas no teníamos trato con ellas. Tampoco Paloma, porque yo con Piedi, ella conoce a mis hijos, yo conozco a los suyos, estoy en casa. Es decir, hay también una relación, como te diría yo, como más abierta. Pero Paloma era muy, muy, muy celosa de su intimidad y de sus cosas. Y entonces, pues claro, yo a una de sus hijas la conocí en el tanatorio, a otra la había visto una vez, das por hecho que son sus hijas, a ver si tú me entiendes. Sí.
pero tampoco ha habido trato. Entonces fue una del grupo de ellas, que de ella tenía, que daba clases y tal, que nos conocía, que fue la que me puso el WhatsApp diciendo que se había muerto. Y en sus últimos días, ella no tenía visiones, No, ya no te decía, no, Sol, estoy viendo... no, no. Y si las tenía, no lo nunca decía. las contó. Ni tampoco ella, cuando habló con nosotros, nos dio a entender la gravedad de la operación. La hemos sabido a posteriori, pero no, pero no porque ella le diera importancia. Cara al público, entiéndeme, cara incluso a nosotros. Pero ya te digo, ella era muy celosa de su intimidad, ella no te contaba cosas así íntimas, no te contaba. Pero bueno, realmente ella el papel que hacía con nosotros era el del equipo, ¿no? Y una mujer fuerte, ¿no? O lo parecía, desde luego, una mujer muy Yo creo fuerte, que era muy... fuerte, era muy inteligente, Sí. muy preparada en lo suyo, porque ya sabes que ella era farmacéutica y ella era funcionaria, estuvo trabajando toda su vida de funcionaria. Y ella tenía, yo creo, una formación interior de fuerza y mentalmente. Yo creo que yo la he visto cosas asombrosas de Videncia Paloma, pero asombrosas. También es verdad que su deterioro físico hacía que también su videncia no fuera tan nítida y tan fuerte como antes, pero ya sabes que es que eso es natural. Cuando una persona no está bien de salud, pues es lógico que su videncia también se vea afectada. Pero bueno, eso lo dábamos por hecho, vamos, te quiero decir que eso no nos importaba a nosotros nada. Lo más llamativo de Paloma para mí era algo que no tenía mucho que ver y que incluso era contraintuitivo con los casos tan difíciles y tan complejos de los que hablaba, y era la viscómica. Tenía mucha viscómica. Pero no es que tenía sentido del humor. Es que yo he escuchado, por ejemplo, una conferencia vuestra en la que contáis casos y parecen monólogos cómicos. Cada vez que Paloma, las dos, pero cuando Paloma intervenía y explicaba, además se escuchaba a la gente carcajeándose. Cuando ella Sí, estaba hablando de un contacto con un sí, muerto y la sí, gente... sí, sí, sí. Pero bueno, porque ella los llamaba sus muertitos. Es decir, Ajá. y te advierto que, por ejemplo, Paloma siempre ha tratado a los que contactábamos con mucha más virulencia que yo, por ejemplo. Ella era más, ¿cómo te diría yo? Asertiva. Sí, yo, claro, yo tengo otro carácter y entonces yo voy por la, no, tampoco dulzura, Sí, pero pero sí, tú sí, más profesional y más aséptica y ella más... no, más aséptica no, fíjate, no es asepsia, es que yo trato de convencer al fallecido tocándole la fibra, ¿sabes lo que digo? Ujú. Voy tardo a lo mejor más, pero consigo lo Eres la mismo. poli buena. Bueno, justo. Y Claro. entonces Paloma se enfrentaba a ellos con carácter fuerte, ¿eh? Ajá. Les llamaba de todo. Y claro, yo ahí vi a veces que decía, joder, qué valor tiene Paloma, ¿no? De hablar a esta persona así, ¿no? Pero era su estilo, perfectamente válido, porque todos reflejamos nuestro carácter cuando actuamos en casos de estos, tanto a los vivos como a los muertos, ¿no? A los vivos a lo mejor Paloma les regañaba más, porque era más de ese tipo. No olvides que ella tenía, no sé si el título o cursos de psicología, que era, bueno, claro, eso le valía muchísimo además para su videncia y para el tarot, porque ya sabes que ella era una experta en tarot. Es decir, para mí la bola era espectacular, pero para mí el tarot suyo era impresionante. La videncia a través del tarot. Y el grupo EPTA sigue trabajando a Sí, día de sí, hoy. sí, seguimos, seguimos. Sí, porque vamos a ver, seguimos trabajando cuando murió Pilón y los físicos y todos, seguimos trabajando. Y cuando ha muerto Paloma, pues está ahí Aldo. Y yo he tenido que hacer, no las veces de vidente, porque yo no soy vidente, pero sí trato de ayudar a Aldo en sus sesiones, pues para sacar partido de su sensibilidad para la resolución de los casos. Es decir, que, mira, yo he llegado a la conclusión de que nadie somos imprescindibles en esta vida
Y todas las veces que se nos ha ido alguien del equipo, pues siempre ha venido otro. Ahora tenemos otro físico, José Luis Márquez, que es físico nuclear, además, es un chico joven. Tenemos a Fernando Ruiz de la Puerta, que es profesor de matemáticas y astrónomo en Toledo. Te quiero decir que, ¿cómo te diría yo? Que siempre a Aldo le conocí en una reunión, le pedí el teléfono por si acaso, y a los pocos días el medium que teníamos se puso enfermo y tuvo que estar en reposo un año y tuve que llamar a Aldo. ¿Tú sabes lo que quiero decirte? Es como un engranaje, pero que se van ajustando las piezas cuando llega el momento. Por lo tanto, yo pienso que no somos imprescindibles y que todos tenemos una función hasta que Dios quiera. El día que a lo mejor pues Septa no pueda mantenerse, pero de momento sí. Pero, ¿y no estáis buscando un reemplazo A para Paloma Paloma? no. Es decir, un vidente, porque me has dicho que Aldo es medium, que no es vidente. Pero es muy difícil. Primero, verás, a ver cómo te lo explico. Paloma estaba en el equipo y era imprescindible. Pero, tal y como funcionamos ahora, solucionamos los casos sin problema. Buscar una vidente como Paloma, ¿tú sabes lo difícil que es? Porque no todo el mundo que dice que es vidente tiene el peso específico a muchos niveles, no solo de evidencia, si es que nosotros compartimos muchas vivencias, viajamos juntos, estamos todos, vamos a ver, compartimos muchas cosas. No puedes meter a cualquier persona dentro del equipo. Y eso lo hemos visto, vamos, ¿cómo te lo diría? De disponibilidad, de carácter, que no busque el lucro porque nosotros no cobramos, que tenga tiempo libre como para poder en un momento dado irnos a tal sitio o a tal otro. Yo personalmente, yo no conozco a nadie como Paloma. Así de claro. Entonces, bueno, si algún día viniera a nosotros alguien de la categoría de Paloma, pero es que Paloma tenía mucha categoría para sustituirla. Y estábamos acostumbrados a esa categoría que tenía. Entonces hay que estar en una situación de impasse y verlo, a ver si buenamente y si no seguimos funcionando como funcionaba, porque mirad, porque ya antes de morir ella no venía las cosas porque se cansaba, es decir, que era lógico. Y hemos tenido muchos casos. Vamos, y 2 o 3 preciosos. Y lo hemos solucionado nosotros. Pero sí, ya veremos a ver si hay alguien que Paloma nos manda. ¿Se os ofrecen? Soy mucho, en el correo todos los días, a pertenecer al grupo, unos porque son videntes, otros porque les gustan estos temas. Y claro, yo siempre digo que el grupo está completo, pero es que vamos a ver, lo que no entiende la gente es que para pertenecer a un equipo de estas características lo primero que tienes que saber es mucho de parapsicología. Es que si no, es absurdo. Es como si tú vas a curar a alguien y no tienes la carrera de medicina. ¿Cómo vas a curar a nadie si tú no sabes las enfermedades que hay, cuáles son los orígenes, cuáles pueden ser los tratamientos, cuál es la manera de actuar ante el enfermo? Todo eso es una técnica y un conocimiento. Y eso no lo tiene la gente que porque se reúnen con unos amigos porque les gustan estos temas y entonces se van a las ruinas de un castillo e intentan grabar una psicofonía. Para ellos eso es la investigación. Pero claro, cuando te topas con seres humanos, vivos o muertos, tienes que tener una preparación muy fuerte porque si no puedes hacer un daño tremendo. Tú me has dicho que tienes 84 años. Solo. 84. Castañas, como se dice. Y no, bueno, que estás estupenda, pero no te cansas en el sentido de decir, bueno, yo creo que ya hasta aquí. Yo creo que ya me voy a dejar de... No por una razón, porque vamos a ver, llevo en esto muchos años y mientras sea útil, entiéndeme, eso no quiere decir que con la edad que tengo pueda llegar un momento en el que por incapacidad física pues tuviera que dejarlo. Pero mientras que yo tenga salud y me encante este tema, lo conozco y puedo seguir sirviendo al grupo, ahí estoy. Piedi también tiene mi edad o algún año más. Te quiero decir que éramos las 3, claro, Paloma, Piedi y yo, todavía las veteranas del inicio del equipo.
Y se han ido muriendo todos los señores, pero bueno. Es que eran también mayores que nosotros, también es verdad. Que nos llevaban 10 o 15 años todos. Y claro, pues han ido delante nuestro. Y una persona que casi profesionalmente hablando lidia con la muerte de forma recurrente, ¿cómo afronta La muerte, dices. sí. ¿Cómo afronto yo la muerte? Porque supongo que la pregunta será esa. Bueno, pues mira, vamos a ver. Por un lado, primero, está asumido de que tengo que irme. Es decir, nadie nos quedamos Y aquí. yo. Nadie nos quedamos aquí. El hecho de irme no me preocupa la muerte como decir, ay, que voy a encontrarme allí. Eso no me preocupa porque sé que es mucho mejor que esto. Me da miedo, si me da algo miedo, es el sufrimiento antes de la muerte, porque claro, muchas veces te mueres por una enfermedad dolorosa o por entiéndeme, es un proceso que no suele ser así, ¿no? Como, sí, como magia. Entonces, eso es quizá lo que me da miedo. Y luego me da mucha penita, pues, la parte del mundo de los afectos, pero eso es normal. Pues dejar a mis hijos, dejar a mis nietos, pero también pienso que ya a mi edad tengo más seres queridos en el otro lado que aquí. Entonces también me apetece mucho verlos. No hemos mencionado la película que se acaba de estrenar en La de Netflix. Fenómenos. He visto el vídeo en el que Piedad y tú comentáis un poco, bueno, pues la similitud con Hombre, la realidad y lo que no. No, vamos a ver, tiene similitud dos cosas. Una, que el caso del baúl del monje es un caso que lo investigamos nosotros, que lo investigó el grupo EPTA, por supuesto. ¿Qué no te parece el más cinematográfico de todos los casos? ¿Cómo? Creo haberte escuchado que no te parece el caso más cinematográfico No, de todos los que habéis no, cubierto. yo pienso que ha habido otros más gordos. Para verlo novelado, digamos, en una película. Sí. Pero bueno, eso no, yo no soy la promotora, yo no soy el equipo de filmación, es decir, que eso va, la responsabilidad es de la de ellos. Pero lo que quiero decirte con eso es que la película tiene eso, que han cogido un caso nuestro, han cogido las tres chicas, que no sé por qué, porque cuando yo vi el guión, digo, oye, ¿y dónde os habéis dejado los chicos? A Aldo, a José Luis, tal. No, porque como ahora es la época de las mujeres, queremos que sean 3 mujeres heroínas. Yeah. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Dije, bueno, pues las 3 mujeres. Y entonces estuvimos hablando yo me leí el guión, que tuve que corregir algunas cosillas. ¿Y te hicieron caso? Sí. Sí, bien. Porque dijimos que o corregían eso concretamente o no participábamos, no podían ni utilizar nuestro nombre ni nada. Era una pero cosa... no lo utilizaron, ¿no? Sí, pone grupo EPTA. Ah, eso sí. Sí, pero es que yo decía que si no corregían eso, porque era una cosa muy gorda, no me viene a cuento comentar. Pero bueno, eso. Y entonces la película está relativamente bien, casi la mitad. Hombre, al padre Pilón se lo carga el espíritu maligno a los 10 minutos de la película, pero bueno, que tampoco tiene sentido eso, porque no tiene sentido, pero bueno, piensa que es una película comercial. Sí. Entonces han tenido que coger un caso nuestro que fue espectacular, pero era un poltergeist, lo causaba el dueño de la tienda, el fenómeno. Ahora pero, casi tengo que pedirte que lo cuentes un poco por encima, claro. Bueno, pues sí, es un caso de una almoneda que nos llaman porque... ¿Una almoneda? Sí, una almoneda es una tienda donde la gente deposita objetos para vender. Ajá. Y entonces esa persona encargada de la almoneda te vende el producto y se queda con un porcentaje. Uh-huh. Ese es el mecanismo de la almoneda. Entonces era un piso, ahí en Marqués de Monasterio, porque lo sabe todo el mundo, en que tenía pues como varias salitas donde había pues de todo, cosas bonitas, cosas más feas, pero era muy, muy bonito, muy pintoresco el ambiente. Y entonces ahí empezaron a ocurrir tales cosas que, claro, cuando la gente iba a la almoneda a comprar cosas o a verlas, se producían unos fenómenos que ya los dueños no sabían qué explicación darle, porque, claro, se movían las lámparas, en fin, cosas. Entonces nos llamaron a través de José Luis, uno de los físicos. Entonces... Y claro, pues fuimos allí, estuvimos yendo casi 2 años, todos los miércoles, y ya comprendimos que era el dueño. Porque el dueño, ya como tienes que investigar, eso es investigar. Hicimos Piedi conocía a este dueño,
que había tenido ya un altercado en una casa que había tenido, pero de cuchillos clavándose en las paredes y de todo. Un altercado paranormal. Sí, sí, paranormal. Sí. Él había trabajado en una empresa y los matraces estallaban cuando estaba él. Es decir, que estaba claro que aquello, porque había una historia que subyacía, que es que en esa Almoneda había sido el bufete de un abogado que había muerto en un incendio. Entonces, ya sabes, lo que te decía antes, la gente se acoge al alma del abogado. El abogado no estaba allí para nada, pero bueno. Entonces, la película refleja perfectamente algunos de los fenómenos que ocurrían en la tienda, pero para darles una explicación, en vez de acudir a la parapsicología, pues se va al que es un inquisidor que tiene que matar a 3 brujas para emular a otro rival, y entonces nos coge como carne de cañón a las 3 y nos tiene que eliminar. Y entonces en la película, en la segunda parte, pues es todo, es querernos acuchillar, querernos ahogar, querernos de todo. Todo lo que tú me has dicho que no hacen los... Claro, no, muertos. no, pero si ningún inquisidor viene aquí a matarte. A ver si me entiendes, bastante tiene con rendir cuentas de lo que ha hecho en el otro lado. Pero eso es una película. Entonces cuando a mí me preguntan, pero claro, es que eso... Digo, vamos a ver, cuando tú ves Harry Potter, o tú ves Superman, o tú ves una película de zombies, ¿tú te lo crees? Todo eso es ficción, ¿no? Pues ¿por qué no coges de la película lo que es ficción, que está clarísimo, y te vas a creer que... Pero vamos, me ponen correos, sobre todo de Latinoamérica, que a ver si vamos a hacer tal exorcismo, que quieren... Se han creído la película, es tremendo, pero se la han creído. ¿Y vuestras personalidades están bien representadas en las protagonistas? Dicen ¿Reconoces a Paloma? ¿Te reconoces a ti? Dicen que, bueno, a Paloma lo de que perdía la bola, que aparece en la película, es totalmente ella, porque siempre tenía un bolsón grande y nunca encontraba la bola. Y hay un momento que le digo, Paloma, que la tienes seguro en el bolso, y lo tenía en el bolso, pero es lo que se lo decía yo siempre, Sí. ¿no? Es decir, que está bien captado. Los 3 personajes están bien captados. Hombre, está un poco exagerada Pieri como abuela obsesiva, que tampoco es eso. Pero bueno, la han querido pintar, lo mismo que a mí me han pintado un marido que se me ha muerto, el tal Carlos. Claro que es mentira. Y que decía como Houdini, ¿no? Que te habías metido en lo paranormal porque la mujer de Houdini hacía ese viaje. Que es cierta esa historia. Todo eso es historia. Que ¿no? la mujer de Houdini iba de medium en medium intentando que le dijese un código que había acordado con el marido. Bueno, eso puede que fuera verdad, pero que no tiene ninguna relación conmigo. Sí. Pero bueno, pues me han inventado ese marido de Carlos y tal. Eso es el hazme reír de mis nietos. Claro, dice, abuela, anda que el tal Carlos, menuda guerra te daba y no sé qué. Bueno, en fin, ¿qué te quiere decir? Que no... Yo estoy viuda, pero vamos, no con esa obsesión. No así. ¿Me entiendes? No así. Y bueno, hay algunas escenas. Pilón, claro, es que aparece muy poco, aparece nada más que en una convocatoria de reunión al principio, y luego como se mete en la tienda solo, pues parece ser que solo, pues el espíritu ese del inquisidor le quiere ahogar, y entonces se queda groggy y se termina muriendo en el hospital. Que él se murió en el hospital, pero de una neumonía, vamos. No había espíritus malignos por ningún lado. Así que bueno, ese es un poco el comentario de la película. Pues es una película más. Mira, Poltergeist es una película que empieza muy bien, Spielberg. Ajá. Toda la primera parte es muy lógica para la parapsicología, las sillas esas que se ponen unas encima de otras, la cafetera que se mueve por la cocina, todo eso puede ocurrir. Pero claro, luego empieza también a desbarrar, porque la niña se mete en la televisión, acuérdate, luego la tienen que sacar por una especie de cordón umbilical por el techo desde el otro lado, luego aparecen todos los féretros por el pasillo de los indios que estaban en el cementerio debajo de la casa. Vamos a verte, lo que quiero decirte que un Spielberg, y ha hecho también esas cosas raras, de coger una cosa y luego pues cambiarla para hacerla pues atractiva para el público, ¿no? Y comercial. Bueno, pues ya está, pues es así. ¿Y Belén Rueda estuvo en contacto contigo Sí, en algún momento estuvimos las 3. para aprender? Sí, ¿no? sí, estuvimos las 3 con las 3. Con las 3 actrices. Yo de vez en cuando me whatsappeo con Belén, que es un encanto. Y algunas personas dicen que sí, que ha cogido algunos gestos míos, hay un par de escenas que me gustan mucho. Una que es cuando le está cogiendo la mano a Pilón en el hospital, que esa
yo lo hice y no tengo conciencia de haberlo contado, y sin embargo lo han sacado en la película y es Belén Rueda la que está ahí con la mano. Que yo cuando vi la película dije, ¿y esto de dónde lo han sacado? Yo no creo que había Belén. Yo creo que es una casualidad, ¿eh? Porque es una escena muy recurrida, ¿no? La de cogerle a alguien Pero que es le que es coge verdad, la mano. pero es verdad. Por eso, una ¿Tú casualidad me que entiendes? coincide Es con... curioso, me impresionó un poco verlo porque dije, uy, ¿y esto? Pues fue verdad, no sé si me entiendes. Y alguna cosilla más, así, pero bueno. Y Es... Belén Rueda, ¿qué te preguntaba a ti? Para... No, nada, ella me dejaba hablar, que le contaba, porque las tres les contábamos cosas de cómo actuábamos, de cómo, claro, porque ahí aparece que es Piedi la que conduce. Bueno, Piedi conducía, pero eran los chicos, los físicos y estos los que siempre llevaban la furgoneta. Pero bueno, ahí aparece que es la que hace el papel de Piedi, la que conduce la furgoneta. La conduce con unos parones horrorosos. Y, bueno, pero eso es son vis cómica, ¿no? De la película. Y luego Paloma, fíjate, yo creo que Paloma es la menos Fiel. acertada. Sí, porque yo solo vi un poco del inicio. Y Sí. en honor a la verdad tampoco me estaba convenciendo demasiado la película, si no me estaba... Bueno, es que es ese tipo de No, película pero para... que no me estaba convenciendo, más Sí, allá del caso que se cuenta, sí, como película no me sí, estaba resultando especialmente atrapante. sí. Pero sí que, habiendo conocido a Paloma y viendo un poco la interpretación que de ella se hace en la película, es como que le falta un poco la fuerza esa... ¿No? Que tenía esa personalidad tan fuerte Sí, que tenía Paloma y tan por, echada para adelante. es que, por ejemplo, en el guión tenían que haber puesto primero, la gente que ve la película no entiende bien lo del inquisidor porque lo explican al final y muy mal. Entonces, no saben bien quién es ese espíritu maligno que nos ataca. Tenían que haber sacado a Paloma delante de la bola, que ella hubiera visto al inquisidor y hubiera contado que es un inquisidor que estaba ahí fallecido, haber tenido un pequeño diálogo con él, ¿sabes lo que digo? Sí. Para haber introducido al público al problema del inquisidor. Pero ellos son los que contratan los guionistas. Yo corregí algunas terminologías de parapsicología que no estaban mal, algunas otras cosas que eran impresentables, pero bueno. Igual ellos crean el personaje del Inquisidor basándose en una de las historias que yo os conté, que yo os escuché contar que tuvo mucho éxito entre la audiencia, que es la de Don Federico. Sí, don Federico, pero ese no era inquisidor, era No, pero era un señor... era un noble del siglo XIX, medio político también metido. Y don Federico, sí, sí, hombre, ahí al lado de Santa Bárbara lo tuvimos. Pero pudimos con él y vino la amante a por él, una chica con tirabuzones maravillosa, porque él no se quería ir. Y vino a buscarla su amante. Claro, la mujer era bastante feita, porque Paloma cuando veía el medallón que llevaba colgado, decía, Paloma dice, pero ahí hay una señora y ahí hay otra rubia. Dice, este es el amor de mi vida, le dijo a Paloma. Entonces Paloma dijo, esta es la amor. Total, que cuando él estuvimos yendo muchas veces no quería irse porque que tenía su despacho, que Que este tenía... señor era un ocupa. Bueno, no, para él, O para él para era él ella, la ocupa era la azafata, claro, la que es inquilina la inquilina, que real y en el viva. dormitorio había puesto su dormitorio donde él tenía el despacho. Entonces, claro, decía, no, si es que yo quiero que se vaya, claro. Este es mi despacho y tengo papeles muy importantes. Y se iba, se enfadó un día conmigo porque me dijo, esto era como junio o por ahí. Y me dice, no, porque me voy a ir de vacaciones. Y le digo yo, ¿qué te vas a ir de vacaciones? ¿A dónde? Fíjate que te digas un muerto, ¿no? Y digo, vamos a ver, pero ¿cómo que te vas a ir de vacaciones? Dice, sí, no sé. Y digo, ¿a dónde te vas de vacaciones? Dice, bueno, no sé si todavía me iré a la granja o, bueno, no A sé, San Sebastián. o a San Sebastián, sí. Ajá. Y entonces, claro, yo, lógico, le digo, ¿y cómo te vas a ir? ¿Estás tonta o qué? Me voy en mi coche de caballos. Yo me quedé así. Dije, bueno, perdona. Te lo decía con ese convencimiento de que se iba en su coche de caballos. Se hace en una realidad virtual, ¿eh? Sí, sí.
porque tuvimos otro notario que estaba trabajando en su mesa de despacho y que no se quería ir al otro lado porque tenía muchísimas cosas que hacer. Tenía mucho papeleo, Mucho mucho papeleo trabajo que hacer. atrasado que tenía que poner Atrasado. al día. Sí, sí, sí. Y eso era un notario. Por eso te digo que es que son cosas así como muy curiosas. Me Muy encanta curiosas. que conserven la ética profesional del más allá. Pues sí, pero piensa que no han pasado, ¿eh? Que es que siguen pegaditos aquí y siguen recreando su realidad tal y como vivían porque lo otro no lo conocen y eso lo conocen y entonces les da seguridad el seguir haciendo lo que hacían. Es curioso, muy curioso. Jo, Sol, me encanta escuchar estas historias. Yo creo que hay algo, como hemos hablado también antes de darle a grabar, que soy gallego. Bueno, lo hablamos en Sí. el inicio, el tema de que en Galicia nos daban charlas. Y allí hay una tradición que yo no llegué a vivir, pero mis antecesores sí, que es la de los contos de Lareira. Ah, no lo conozco. ¿Qué Los, es? los niños que se sientan al fuego de la Al lumbre de lumbre, la sí. chimenea y los abuelos le cuentan las Les cuentan historias de allí historias, claro, claro, de locales, espíritus, de locales. mitología, y entonces a mí me resulta fascinante, me quedo encantado escuchando. Creo que no es una cosa especial mía, creo que a todos en Sí, mayor o menor medida estas sí, historias y, sí, y sí. estas vivencias. Pero creo que es muy curioso. Yo creo que hay que mantener un poco ese fuego, no el fuego físico, pero sí el fuego de, pues, de esas creencias ancestrales, de la Santa Compañía, Mm, todo eso. ¿Qué hay de mito, qué hay de proyección mental? Pues tú comprenderás que con lógica, porque el más allá tiene su lógica, ¿eh? Es decir, no es un caos. Entonces pensar que los muertos van por un bosque con mechones encendidos buscando al último que va a engrosar su cortejo, ¿no? A mí me parece eso muy raro. Pero bueno, ahí hay la creencia de la Santa Compañía. Yo, esas cosas que son mitad costumbres, mitad creencias, mitad mitología, bueno, pues si a la gente le sirve, a mí yo lo respeto muchísimo. Mi padre tenía un tío, si no me equivoco, emigrado en Argentina, Cándido, que escribía y llegó a publicar un libro que se llamaba Mal de Hoyo. Ah, el mal de ojo, claro. Y esto, el mal Bueno, de pero es que ojo, yo te contesto, el mal de ojo es que te lo crees tú. Ese es por eso, es su gestión. por eso te afecta. Pero siempre está ocultando un sentimiento de culpa. Mira, si alguien te viene diciendo que tengo un mal de ojo, me va todo mal en la vida. Primero, hay rachas en la vida que te va todo mal y no tiene nada que ver con el mal de ojo. Pero bueno, la gente tiene que echar balones fuera. Tú nunca tienes la culpa. Siempre es un mal de ojo que alguien te ha echado. Pero entonces tú le tienes que preguntar, ¿y quién crees que te ha echado el mal de ojo? Y enseguida saben muy bien quién, ¿eh? Saben, pues la vecina del quinto, mi cuñada, lo que sea, porque a mí me lo dicen. Y te digo, ¿y por qué crees tú que esa persona te ha echado a ti mal de ojo? Es sospechoso que tengas tan claro. Y bueno, y entonces empiezas a escarbar y siempre ha habido una confrontación entre tú y esa persona. ¿Qué pasa? Que cuando a ti te van mal las cosas, crees que esa persona, como venganza de lo que tú le has hecho, te está haciendo un mal de ojo. Si alguien te dice que tiene un mal de ojo, tú pregúntale que quién y por qué crees tú que te ha hecho un mal de ojo. Porque Se le suele atribuir a la envidia, no el mal de ojo. Pero envidia, ¿por qué? Tú sigues escarbando. Siempre hay un sentimiento de culpa. Yo tengo una amiga que una vez estuvo en casa y me decía que aquí había mucha energía. Ella me decía, el razonamiento tiene su lógica. Ella lo que me decía es que por este estudio pasa mucha gente todas las Sí, semanas, que... se tienen conversaciones Sí. profundas, entonces el razonamiento de ella era... he dicho que tiene su lógica, vamos a ver, quiero decir que en su lógica tiene una coherencia, que es como pasa tanta gente y como se tiene unas conversaciones en ocasiones tan profundas y se habla de temas que tocan tanto, como que luego esa gente deja aquí parte de su Bueno, energía. pero eso es impregnación. Hay una teoría en parapsicología que es que todos impregnamos con nuestras vivencias el medio ambiente en el que nos movemos. Por eso hay mucha gente que entra dentro de un salón y ve una escena que ha ocurrido allí. Eso se llama la teoría de la impregnación y eso existe. Pero claro que si pasa mucha gente dejará aquí impregnación, pero no tiene por qué ser mala.
A ver si tú me entiendes. Es impregnación de vida. Y eso se diluye en cuanto abres una ventana y haces una corriente de aire. A ver si tú me entiendes. Siempre que haya impregnaciones, tú ventila un poco y se acaba el asunto. Lo que decías es que había que hacer una suerte de desinfección con agua y con... No, eso no hace nada. ¿Verdad? Eso no hace nada. Ventila. Aquí hay buena energía. Por supuesto, yo no soy sensitiva, pero sí notas cuando en un sitio no te gusta, lo notas, ¿eh? Pues... Así que nada, cielo. Pues Sol, me ha encantado. Espero que todas las historietas que te he contado de mí y de fuera de mí, pues te hayan aportado algo, no lo sé. A mí me ha encantado conocerte y escucharte y espero que humildemente que el haber charlado conmigo también te haya aportado. Hombre, por supuesto, yo siempre que hablo de también. estos temas y con alguien que pueda tener un cierto interés, claro que me encanta, así que yo disfruto, estupendo y fenomenal. ¿Cuál es la página web del Grupo EPTA? Grupoepta.com. Grupoepta.com. www.grupoepta.com. Ahí tienes una cosa que es correo y entonces dan al correo y pueden escribirme un correo. Pues Sol, de nuevo, muchas gracias. Gracias a vosotros siempre, ¿eh? Y a ti sobre todo, no a vosotros, a ti personalmente. Bueno, a Cristina, mi productora, que sí, es la que ha estado Cristina, sí, que he estado hablando con ella. Sí. Un besito a Cristina. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros.